Buenas noches y gracias a todos por haber venido. Empezaré con unos pocos agradecimientos. Quisiera dar las gracias al Teatre Auditori de Granollers, a Amadeu Barbany y a la Asociación de Comerciantes Gran Centre de Granollers. No es habitual que una asociación de comerciantes dé la posibilidad de organizar un acto como este. Gracias también a la Fundación Claudio Naranjo y a todas las personas que la integran. Gracias a Casa de América de Cataluña, que también ha querido colaborar en este acto. Gracias a ICERS, Centro Internacional para la Educación e Investigación Etnobotánicas, su presidente estará hoy con nosotros. Gracias a Spy-Per-Tú, a Juan Carlos y Nuria también por su colaboración en la organización de este acto. Y bueno, gracias al padre de Claudio Naranjo, que en los años 50, creo yo, le regaló un libro llamado Yo fui cazador de cabezas, de un escritor llamado Louis Cummings, que por lo visto estuvo un tiempo en la Amazonia conviviendo con una tribu y descubrió algo parecido a la ayahuasca, luego resultó que no era. Pero este libro que el padre de Claudio le regaló resultó ser el primer acercamiento, la primera vez que Claudio sintió un interés por la Amazonia, y después, unos años después, Claudio Naranjo fue a la Amazonia colombiana, al Alto Putumayo, y estuvo trabajando allá, investigando, conociendo a algunos chamanes y teniendo sus primeros contactos con la ayahuasca. Son ya 50 años de trabajo con la ayahuasca de Claudio Naranjo, 50 años que ha recogido en este libro, Ayahuasca, la enredadera del río celestial, que hoy es un placer presentar. Este acto constará de dos partes. La primera será una charla del propio Claudio y la segunda será un debate, una charla a cuatro, con los invitados que ahora voy a presentar. El primero es Josep María Fàbregas, el doctor Fàbregas, a quien quiero invitar a pasar al escenario. Josep María Fàbregas es psiquiatra. Hola, mía, bienvenido. Siéntate en esta silla, por favor. Josep María Fàbregas es psiquiatra, es director del Centro de Investigación y Tratamiento de las Adicciones, CITA, una clínica especializada en tratamiento de toxicomanías. Es investigador en psicoactivos y también dirige el Instituto de Etnopsicología Amazónica Aplicada. Bienvenido. A continuación, quiero llamar también al doctor Joan Ubiols Llandric, psiquiatra especializado en antropología social y psiquiatría transcultural, director de los Servicios de Salud Mental de Andorra, presidente de ICERS. ¿Puedes sentar aquí, por favor? ICERS es la traducción de las siglas en inglés, es el Centro Internacional para la Educación e Investigación Etnobotánica, que se dedica a aunar las fuerzas del antiguo conocimiento indígena sobre plantas psicoactivas con la práctica terapéutica actual. Y en tercer lugar, quiero llamar al profesor José Carlos Bouso, psicólogo clínico, investigador, también miembro de ICERS. Bienvenido, Carlos. Es investigador de sustancias psicoactivas en el Instituto de Investigaciones Médicas del Hospital del Mar. Ha sido el primer científico español en tener permisos oficiales para desarrollar estudios clínicos terapéuticos con MDMA para tratar trastornos de estrés postraumático y forma parte de un equipo de investigación científica sobre ayahuasca que está teniendo sorprendentes resultados de investigación médica. Y hoy le preguntaremos también por estas investigaciones. Si hablamos de Claudio Naranjo, debemos decir muchas cosas sobre él, podríamos decir montones de cosas, entre otras que es el gran referente de la Gestalt, discípulo directo de Fritz Perls, que es un pionero de la psicología transpersonal, que ha tenido maestros como Idris Shah, Suleiman Dede, Swami Muktananda, Tartang Tulku Rinpoche y muchos otros, y que es a su vez conocido y tenido por un maestro espiritual. Es un integrador de la psicoterapia occidental y las filosofías orientales. La música clásica forma parte de un modo muy importante en su trabajo psicoespiritual y de autoconocimiento, y escucharle hablar de los grandes compositores y de cómo
de alguna manera han sido los seres iluminados de nuestra cultura. Es una experiencia realmente apasionante e incluso me atrevería a proponer que el año que viene, si Claudio acepta venir otra vez a este lugar y se acepta que se le invite, pues sería un tema excelente para que nos hablara de él, el tema de los grandes compositores y de la música clásica, que él además utiliza de una manera terapéutica. Es muy importante en todo su trabajo psicoespiritual y de autoconocimiento. Y seguro que si acepta esta invitación será inolvidable. Es una propuesta que dejo caer. Claudio Naranjo, como decía, ha escrito este libro que tiene dos partes. Una primera parte está escrita en los años 60 y es el resultado de ese viaje a la Amazonia y de las investigaciones que siguieron. Y es un libro que no había visto la luz, pero que fue el primero que se escribió sobre el tema. Hay un segundo libro, son dos libros en uno, y el segundo se ha escrito recientemente y recoge las investigaciones, no solo las investigaciones, sino sobre todo el uso terapéutico que Claudio Naranjo hace de la ayahuasca en lugares donde está permitido un uso religioso, ritual. Claudio es una persona reconocida por las iglesias ayahuasqueras de Brasil como una persona autorizada para guiar estos rituales. Y bueno, él en este libro habla de esta cuestión, habla de cómo es una terapia con ayahuasca, cómo son los rituales con ayahuasca que él mismo ha dirigido. Sin más, este acto va a tener dos partes. En la primera, Claudio nos dirigirá unas palabras y en la segunda habrá este debate. Y Claudio, muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado esta invitación. Muchas felicidades por tu libro y estamos deseosos de que nos cuentes por qué este libro ha tardado 50 años en aparecer. Bueno, yo tengo que agradecerle especialmente a David no solo este acto, sino que el estar publicando este libro, porque se interesó en mi viejo manuscrito y la razón por la que no publiqué es muy banal, porque yo me fui de peregrinaje cuando tenía 37 años de edad, me fui en busca de un maestro espiritual y con el ánimo de no estar seguro si volvería a mi vida habitual o a Estados Unidos, donde estaba radicado en ese momento, en California. Así que hice algo así como un testamento. Escribí todo lo que tenía que escribir, sentí que tenía que pagar la deuda con lo que había aprendido hasta ese momento. Era lo único que tenía para legar, no tenía bienes todavía. Tenía ahorrados $10,000 que después fueron invertidos en una construcción que albergó a los otros peregrinos, como yo, que llegaron a donde Óscar Ichazo, este raro emisario de la rara escuela que muchos buscábamos detrás de las enseñanzas de Gurdjieff. Y dejé el libro completo excepto por las referencias, las notas a pie de página, los autores, las citas, y simplemente no estaba presentable. A la vuelta de este peregrinaje sí hubo una vuelta en cierto modo, pero estaba en otra, no estaba en mis actividades habituales, y nada podía interesarme menos que ir a la biblioteca y buscar qué autores había citado y en qué publicaciones. Así que esperó ese libro años y años, no sintiendo yo que estaba listo. Y después salieron tantos otros libros, salieron otras publicaciones que lo hacían relativamente obsoleto. La parte no obsoleta es mi propia reflexión de lo que iba viendo, de mis experiencias, pero sí cuando doy cuenta del uso de la ayahuasca entre los pueblos sudamericanos que la usan, o cuando hablo de la farmacología o de la botánica, todas esas cosas están
ya no solo sabidas de muchos, sino que repetidas en muchos libros y ampliadas. Así que cuando tú me lo pediste, sentí este libro podría excusarse que se publique, así como quien dice en calzoncillos, pero tendría que tener algo que lo haga menos anticuado, que pues fue un libro que sí tuvo el mérito de ser el primero y se conoció a través de la internet por los otros que escribieron libros sobre la ayahuasca, pero había que hacerle algo más actual. Entonces fue tu estímulo el que me hizo escribir mis experiencias en Brasil principalmente en los últimos, no sé, 15 años. Y creo que no debo hablar más porque nos va a tocar un rato a cada uno. Yo soy el último, según me explicabas en la puerta. Sería al contrario, tú serías el primero en hablar. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, mi búsqueda de la ayahuasca comenzó en forma un poco mágica. Mi padre influyó poco en mi vida aparentemente. Mi padre decía que la educación de los hijos es cosa de la madre. Y yo lo veía muy poco durante mi infancia y juventud. Él se lo pasaba en el club de Viña del Mar en Chile, jugando bridge y siendo un personaje muy popular en el mundo de los negocios. Era el tesorero provincial y le gustaba contar chistes. Yo creo que mi madre llevaba una vida independiente y estaban bien uno con el otro, pero yo no tenía costumbre de tener a mi padre cerca. Pero de vez en cuando me hacía unos regalos que fueron tan extraordinarios que solo los pude apreciar cuando empecé a escribir el relato de mi vida, por sus consecuencias posteriores. Un regalo fue un libro que se llama Yo también fui cazador de cabezas, de un señor Cunningham, un aventurero que empezó en Colombia pero se fue adentrando en la zona del Orinoco y se fue con su bote plegable, pero cuando llegaron los rápidos a impedir la navegación, tenía él que desinflarlo o que sacarlo por un lado, abrirse paso con machete por una vegetación muy densa. Y mientras tanto cogió la malaria con tantos mosquitos y fue recogido muy enfermo y casi inconsciente por unos indígenas muy feroces que seguramente le habrían disparado y habría muerto si él hubiera llegado erguido en su bote en lugar de estar ya postrado. Y él cuenta que lo curaron y lo invitaron a participar en la iniciación de los guerreros. Y después de participar en la iniciación de los guerreros, el jefe le dio en matrimonio a sus 3 hijas. Ya se ve que era una cultura bastante diferente de la nuestra. Pero cuenta allí esta iniciación de los guerreros como una en que es muy importante el resistir azotes, en que se mide la hombría, el espíritu, el coraje del guerrero. Y él, bajo el efecto de un brebaje que le habían dado en un coco, en un pequeño recipiente, un brebaje amargo, se sintió heroico. Y a mí me interesó mucho un fármaco que pudiera a uno ponerlo heroico, porque a mí me faltaba esa capacidad. Yo soy de los que se preocupan de la picada del mosquito y no sería muy bueno para resistir azotes. Yo no había tenido ninguna experiencia psicodélica en la época, pero la idea de algo que a uno lo ponga heroico fue atractivo. Y con un amigo de infancia que ahora es muy famoso, Humberto Maturana, pensamos en ir a recoger unos insectívoros del Amazonas que le servirían a él en estudios de percepción visual, que es lo que estaba dedicado en aquel tiempo, porque es un insectívoro en la línea de la evolución de los humanos. Y era un puro pretexto.
Y veíamos que era muy difícil porque cómo vamos a identificar la planta y qué riesgos tiene uno de meterse en poblaciones tan feroces que no se sabe cuáles son las reglas del juego y con qué comunicación. Así que fue uno de esos sueños que se dejan en estado de sueño, y así fue hasta que, estando yo como estudiante en Harvard o como visitante, ¿cómo se llama? El visiting scholar, visitante académico en Harvard en el año 62, vi una exposición muy anunciada en el Museo Botánico de Harvard, una de esas pancartas muy grandes, una exposición especial, y yo dije, nunca he entrado a un museo botánico, esta sería una buena ocasión, y sin embargo lo fui postergando hasta el día anterior a mi regreso, como última oportunidad de ver cómo es este famoso museo botánico. Y ahí estaban las plantas de interés económico, era una exposición específica sobre botánica económica, yo no sabía que existía ese ramo. Y habían las plantas del caucho, y había una serie de plantas que producen alcaloides, estaba ahí la planta de la coca, muy cerca de la entrada del museo, y la planta, y una literatura, y un frasquito con cocaína, y un poco más allá el opio y los muchos alcaloides, el opio, 40 y tantos creo, y un poco más allá me encuentro con una raíz retorcida, un tronco retorcido, y una foto de unos indígenas azotándose. Y eso me interesó mucho, y más me interesó que en la misma vitrina estuviese una publicación que se llamaba Sobre la naturaleza de los narcóticos malpigiáceos de Sudamérica. Está identificada la planta, ya sería fácil, hecho lo más importante. ¿Cómo puedo leer esta publicación? Que ahí se le ve la primera página solamente. Voy a hablar con la secretaria, la encargada. Me vio tan interesado que me dice, ¿por qué no habla con el curator, con el cuidador del museo, el profesor Schultes, famoso hoy en día Schultes? Y Schultes acogió mi interés, súbitamente renacido de experimentar con esta planta, ver qué efectos, hacer un buen estudio en personas a quienes no se les dice nada, para que no haya una expectativa específica sobre los efectos. Y de la conversación con Schultes resultó que a él no le había interesado mucho el efecto, él había visto solo figuras geométricas, pero estaba abierto que alguien investigara el tema, y me ofreció presentarme indígenas que recolectaban plantas para él. Y esto solucionaba mucho el problema de que a uno le vayan a dar una planta mágica, que es una planta que usan los chamanes y que está muy restringida incluso a otras personas dentro de las mismas tribus, aunque son distintas unas de otras. Hay muchas culturas allí, incluso distintas lenguas. Eso fue el primer capítulo de mi búsqueda. Me reinteresé, me apoyó en Berkeley. Yo me venía saliendo de Harvard, me venía a California por una invitación de la Universidad de California. Yo estaba haciendo estudios de personalidad y sobre valores en esa época, estaba en otra cosa, pero pensé, puedo dividir mi pasaje de vuelta a Chile, hacer una parada en Colombia. Yo vivía en esa época, me daba 300 y tantos dólares la Fulbright. Estaba con una beca Fulbright y no era más que eso, pero ya tenía lo necesario para el pasaje, no encarecía mucho, y Frank Barron, a quien le dedico el libro, me apoyó lo suficiente para llevar una grabadora, para llevar una Polaroid. Yo pensaba, esto va a impresionar mucho a los indígenas. Había oído yo del doctor Hidrobo en Colombia, famoso botánico, que lo creían un mago porque les había tomado fotos con una Polaroid. No, eran fotos normales, y ahora yo con una Polaroid. Va a ser más grande las hazañas. La verdad es que llevaba también
para el caso de contactar otros indígenas que no fueran los conocidos de Schultes, llevaba unos papelitos que había hecho dibujos, dibujos de huesos en algunos, dibujos de estrellas en otros, y dibujos de vegetales en una tercera serie, con distintas dosis de ácido lisérgico impregnando el papel. Entonces yo pensaba, como intercambio con los chamanes, decirle: yo soy un médico de otra cultura, nosotros tenemos otros remedios. Y pensando, tal vez esto es un elemento de trueque más apropiado que llevar cacerolas o cuchillos, como hacen los antropólogos. En realidad me sirvió eso también. Estaban muy interesados los indígenas, aunque lo consideraban muy distinto del yagé. El yagé, es el nombre que se le da en Colombia. Mi temporada ahí fue en Colombia. Diciendo en pocas palabras lo que siguió de eso, me fui a Chile, aunque recogí muchas muestras botánicas que están todavía en el Museo Botánico de Harvard, las muestras para análisis químico. El químico a quien se las mandé en Estados Unidos nunca me las devolvió ni me dio los análisis. A uno le mandé el raspado de corteza, a otro le mandé la bebida preparada, tal como se hace con la mezcla de plantas. En ningún caso recibí los análisis químicos. Yo creo que los químicos se interesaron más en ensayar la bebida personalmente. No tomé yo en cuenta ese factor extracientífico. Así que, ¿qué iba a hacer yo? Yo estaba esperando los resultados químicos para hacer mis experimentos. Mientras tanto me encontré con un artículo de un señor Gunn, un escocés, que había visto que entre la armina, la tetrahidroarmina y la armalina hay una gradación de efecto bacteriostático, que el efecto sobre las bacterias es proporcional al nivel de oxigenación. Y la armalina era el más intenso de todos. Y yo pensé, seguramente el efecto celular básico, el efecto sobre el protoplasma, será el mismo que sobre la célula nerviosa, apuesto que la armalina es el más potente de todos estos. Mientras tanto, había un análisis de Hochstein y Paradis en el norte de Estados Unidos que decían: la armina no produce nada por sí sola, pero con la armalina me fue muy bien. Sobre todo que yo usaba también a veces armalina intravenosa en algunos de los estudios. Como estaba yo en la Universidad de Chile, pues podían preparar en suero fisiológica y con el filtrado, el producto como va para aplicarlo intravenosamente. Intravenosamente produce efecto en 5 minutos y con cantidades mucho menores. No necesita pasar aparentemente por el hígado y es un efecto como un volcán. Es una experiencia de otro tipo. Es como entrar en un mundo de fuego. Hice una serie de experiencias. El experimento básico era una comparación entre la armalina y la mescalina, que fue publicada después por el gobierno americano en un famoso volumen, en un congreso sobre plantas de uso, posibilidades futuras. Pero tuvo un efecto sobre mi vida tan grande como el efecto que tuvo sobre mis voluntarios. Sobre mis voluntarios, algunos tuvieron efectos muy importantes en una sola sesión, pero para mí, yo me había retirado de la psicoterapia porque estaba yo en entrenamiento psicoanalítico y con lo que yo trataba de hacer según mis supervisores, no me sentía útil para mis pacientes. Mis pacientes eran las personas que venían al policlínico de la universidad, al policlínico de neurosis. Eran personas muy simples, con vidas muy llenas de sufrimiento real, mujeres con hombres que las maltrataban, con alcohólicos, en fin, personas que apenas se la pueden con la vida y que tienen una complicación psicológica. ¿Qué iba a ser yo como un supervisado en entrenamiento psicoanalítico?
Así que me había refugiado en la ciencia y ahora estaba en la ciencia y me había propuesto ser un observador de estas experiencias, pero no pude. Cuando vi que las personas se mostraban tan al desnudo, entraban en cosas tan hondas, sentí que era una monstruosidad estar ahí como un observador neutro tomando notas. Y cambié de rumbo. Y le debo a esa experiencia de esa temporada el que yo volví a la psicoterapia y que soy actualmente todavía un psicoterapeuta. La situación de trabajar con gente en un estado alterado de conciencia me dio la libertad de hacer psicoterapia a mi manera, sin siquiera decir que lo estoy haciendo a mi manera o pensarlo. Simplemente me permití ser un ser humano frente a otro ser humano, sin decirme que estaba haciendo psicoterapia. Reaccionaba a veces celebrando las lindas cosas que veían, personas que tenían insights muy válidos sobre distintas cosas, sobre sí mismos, sobre la realidad incluso. Porque, entre otras cosas, la ayahuasca es un gran estimulante de la intuición. Me atreví a improvisar terapéuticamente, sin llamarlo terapia. Y yo diría que el regalo que me hizo mi padre con este libro, yo fui cazador de cabezas, tuvo no solo la repercusión que me llevó a hacer experimentos sobre el yagé, sino una serie de reacciones en cadena que fueron muy importantes en mi vida, que no puedo dejar de sentir que el yagé me trajo buena suerte, que es como si no fuera solamente la experiencia que puedo describir aquí. Por ejemplo, me llevó a contactar a Michael Harner de la Universidad de California, que al oír mis resultados en Chile, dijo, pero si son las mismas cosas que observo yo entre los indígenas del Perú. Él había estado, ¿con qué grupo? Ya no me acuerdo. Con los Shuar también, pero también con otros. Y entonces me invitó a la Kroeber Society, a la Sociedad Antropológica, para presentar joint papers, los dos relatos, yo en la población urbana chilena, de gente a quien yo había tenido cuidado de decirles, esta es una sustancia experimental, no sabemos qué va a producir, pero sí que produce efectos en el sistema nervioso. Nada que ver con la mescalina. Yo decidí que la palabra que había introducido un americano, que fue el primero que se interesó en este tema, ya no me acuerdo su nombre, le dijo una sustancia onirofrénica, que produce sueños, pero no alucinaciones como la mescalina o el ácido lisérgico, en que hay alteraciones de la identidad, del tiempo y otras cosas. Es una persona con la mente muy clara que cierra los ojos y puede pensar. A ver, imagínate que estás cruzando la calle. Yo le dije a una persona con una fobia, una agorafobia, le daba mucho terror la calle. Imagínate que estás cruzando la calle, cierra los ojos. Y ella me dice, ahora cae un cocodrilo. Uno en un estado normal no tiene tanta imaginación por que le caiga un cocodrilo. Entonces es una gran oportunidad para poder soñar despierto, soñar lúcido y poder ir analizando un sueño a medida que ocurre. Y yo estaba en esa época muy interesado en De Sual, en la técnica del sueño dirigido. De Sual empezó con un modelo muy pavloviano y después se puso junguiano. Es un método que se abre a todo tipo de interpretaciones. Pero ¿cómo hago esto más rápido? Decía que me trajo buena suerte. A la vuelta a Estados Unidos me llevaron al Center of Advanced Studies en Palo Alto. Conocí a Erik Erikson, que me dijo que mi fenomenología era muy buena. Me encontré con Arthur Koestler, que me invitó a una importante reunión en Europa con las personas que estaban descubriendo las cosas más interesantes en todos los campos de la ciencia. Me abrió el mundo. Entre otras cosas, conocí a Carlos Castaneda. Nos presentaron como dos personas en aprendizaje chamánico. Él estaba, yo creo, más avanzado que yo, y fuimos invitados a hacer un taller en Esalen. Yo no conocía Esalen,
Y fue una parte muy importante de mi vida esa. Lo conocí porque llegué allí a hacer un taller sobre chamanismo, con mis conocimientos más de segunda mano que personales de chamanismo, aunque siempre me sentí con una afinidad al chamanismo, una afinidad al ser autodirigido, más que ser un discípulo de una escuela. Yo he participado en muchas escuelas espirituales, pero siempre cuando mi guía interior me decía, métete, había ese contacto. Entonces esa simpatía con el chamán que no es un repetidor, sino que un creador de sus propios medios, me fue muy simpático, y en esa le quedé un poco consagrado como una persona medio chamánica, y me encontré con otra persona que estaba en lo mismo, que era Fritz Perls, que estaba ahí de turista, estaba recién llegado a Esalen, todavía no hacía talleres, y lo tuve en mi auditorio, y era un espectador muy difícil para toda persona que pretendiese decir algo. Y bueno, tuve interesantes contactos con él, que inmediatamente quise conocerlo más y aprender de él después de conocer nuestro taller. Así que me abrió el mundo, el estar en el mundo de la ayahuasca. Y pasaron muchos tiempos en que no toqué el tema, porque me vine a Estados Unidos como inmigrante, me vine como residente a California antes que llegaran los dictadores, incluso después cuando empezó la dictadura militar, yo me cambié de nacionalidad. No se podía pensar, no era mi prioridad en Estados Unidos darle continuidad a lo que había empezado con la ayahuasca. Pero tuve un nuevo contacto con la ayahuasca cuando alguien me presentó a un grupo de Santo Daime, específicamente a Paulo Roberto de Brasil, Seu de Mapiá. No, Seu de Mapiá, Seu de Mar. Y él me dio la estrella, que él me iba a proveer de ayahuasca para que yo dirigiera, me dio un reconocimiento. Después no se realizó el plan, porque sintió que la comunidad no aprobaría mi propuesta de meter un elemento oriental de meditación y mantras y otras prácticas no tan cristianas. La religión brasilera, esta religión brasilera es muy cristiana, y se interrumpió mi contacto, que es como si hubiera sido una oferta que me abrió el apetito. Pero más adelante sí vine a conocer mucha gente de los distintos grupos ayahuasqueros, de 3 de ellos específicamente, y me proveyeron en Brasil y me apoyaron para que hiciera sesiones, y con eso he alimentado la segunda parte de este libro, en que he querido ser más, no partir de mis impresiones, no partir de mis generalizaciones, sino ser un poco más periodista. Empiezo yo esa segunda parte mostrando un censo. ¿A quién le pasa tal cosa en un grupo dado? ¿A qué porcentaje de la gente le pasa tal otra cosa? ¿Quién lo pasa mal? ¿Quién tiene experiencias extáticas? ¿Quién tiene visiones? Cosas tan simples como eso, dar una muestra, que no lo que a mí me llama la atención, los casos especiales. Y en esta segunda parte yo creo que mi aporte principal es una teoría sobre el efecto de la ayahuasca, que no está comprobado neurofisiológicamente, pero yo creo que se va a comprobar algún día. A mí me parece que el efecto de la ayahuasca es principalmente un estado muy parecido al de la meditación. No es como la de los otros alucinógenos. Es un estado de quietud, de querer no hacer nada, de echarse al suelo, de no pensar, estar con uno mismo, estar en paz, sentirse bien con uno mismo. Y sobre ese estar en casa, como dejar la mente volver a casa, de ahí se sobreponen otros efectos que son como secundarios. Las visiones, las intuiciones, la captación de la música, las intuiciones psicológicas, el comprender a otras personas, el espíritu de comunidad,
una serie de efectos derivados, de los cuales el más característico yo diría que es, hablando neurofisiológicamente, el despertar del cerebro reptiliano. Yo creo que lo que se ha llamado la Kundalini en términos tradicionales hindúes es algo así como el despertar del mundo instintivo, de lo cual ya son anuncios las visiones de la ayahuasca. Lo más llamativo de mi trabajo en Chile era que la gente ve tigres, la gente ve serpientes, la gente ve águilas y no tienen idea qué es lo que han tomado, ni tienen idea que a otras personas les pasa igual. Eso es lo que a Michael Harner le pareció sensacional. Igual, los indígenas ven lo mismo y yo he visto lo mismo. ¿Cómo es que todos vemos lo mismo? A mí me parece que eso es una conexión con el cerebro primitivo, pero no en el sentido de que uno se pone impulsivo como un borracho que saca la agresión, sino que uno que ve un cocodrilo que se come a la mamá o algo así. Un paciente mío recuerdo que veía que estaban asando a su padre en un picnic. Se ven cosas muy crueles, muy instintivas, que el cerebro normal, el cerebro humano no lo permitiría. Me sugirió David que mi libro estaba terminado en forma abrupta después de dar cuenta de las religiones ayahuasqueras, un poco, así como un complemento que no podía faltar. Me dice, ¿por qué no dices sobre el potencial de la ayahuasca para el futuro? Y me alegro mucho de esa sugerencia porque se encuentra con una idea mía de hace mucho tiempo que no había tenido la oportunidad de ponerla en un libro, no encajaba en otros libros míos. Yo creo que es muy trágico este prohibicionismo, que es como un derivado del puritanismo norteamericano a través de la política de las Naciones Unidas. Ya se ha escrito de sobra sobre los daños que produce el prohibicionismo a través del tráfico de drogas, a través bueno, son muchos los muertos y no serían tanto los perjuicios médicos que se invocan como la razón de todo esto. Yo creo que más que nada la razón verdadera de que se prohíben estas sustancias es que interfieren con el condicionamiento habitual para el cual están creadas las escuelas y la televisión. Es decir, los que mandan, en la estructura de nuestras sociedades, un gobierno jerárquico en que los que están arriba no quieren que se le complique la cosa, en que el rebaño empiece a pensar cada uno por sí mismo o hacer lo que siente. De otra manera no se explicaría. Es como si hubiera una confabulación contra la conciencia. Y no se explicaría que ni siquiera en la educación entra el autoconocimiento, el más grande de los educadores de todos los tiempos. Sócrates decía que ese es el más elevado fin de la vida humana, pero ni siquiera se lo toma en cuenta metiendo eso en los currículos habituales, porque el autoconocimiento no es aprender psicología, es otra cosa. Entonces, a mí me parece que para que el efecto, el potencial de la ayahuasca, que es muy curativo, que más allá de ser curativo para afecciones específicas, mucha gente va donde los curanderos por problemas psicosomáticos, pero mucho más allá, es un camino, pero el que va a los chamanes necesita un chamán. No es porque tenga que aprender de un chamán, sino porque parece que la naturaleza del efecto de estas sustancias es como un catalizador que a uno lo abre a influencias sutiles. Y la influencia de los chamanes es más una influencia por presencia, o por los que se mueven un poco en su cercanía. Es como la relación tradicional en las escuelas espirituales con los maestros, es como un contagio, como en la idea de darshan. Entonces, no se puede esto aprender como
como si fuera solo cosa de saber hacer el cocimiento de la ayahuasca y la dosificación y conocer un par de técnicas psicológicas. Se necesita tener una maduración personal, una capacidad de otro orden, un desarrollo humano. Eso es lo que hacen los chamanes. Entonces se necesitaría una escuela para recoger lo que saben, los que ahora saben. Los chamanes están desapareciendo, la cultura chamánica, cada vez ellos dicen, no sabemos lo que sabían nuestros padres, y nuestros padres no sabían lo que sabían sus padres. Se está perdiendo esa cultura. Debíamos recoger en una escuela internacional este saber de algunos terapeutas, de la gente que está en los movimientos ayahuasqueros brasileros, que ha tenido experiencia a través de muchos años. Hay unos mejores que otros, pero sí, una escuela internacional para que se forme gente que pueda servir, pero que esté acreditada, porque ya tiene una formación. Entonces, para crear un vehículo oficial, así como el vehículo, el que no hay, está prohibida la venta de sustancias prohibidas, crea toda clase de complicaciones por los mercados, por el mercado negro. Así el acceso a la bebida se complica al no tener las condiciones apropiadas. Muchas veces me preguntan sobre qué creo del valor terapéutico de esta o cual otra de los muchos fármacos que han aparecido. Y yo digo, es como el fuego, es un gran recurso en una usina, en un horno industrial, es muy bueno, pero si lo pones en el salón de tu casa te incendia la casa. Entonces se necesita mejorar las condiciones. Yo creo que eso podría ser una decisión política en estos tiempos en que se están cayendo tantas cosas, está perdiendo vigencia tantas de las cosas que creíamos, así como ya no se cree que seamos representados por el mundo político, ya no nos creemos representados por el mundo ideológico que sustenta muchas de nuestras prácticas. Con la crisis financiera ya se vino abajo el dogma sacratísimo del mercado libre, ni los economistas lo creen ya. Así como están cayendo estas cosas, parece que ya está en el aire que al lado de los crímenes económicos, que son mucho peores que los que tienen a la gente en las cárceles, al lado de eso los crímenes por droga no son nada. Yo creo que es un momento oportuno para hacer una movida, que se cree una escuela entre todos. Puede que aquí empiece algo. Así que he aprovechado para terminar lo que estoy diciendo. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Mía, tú le hacías este gesto a Claudio de aquí te tenemos a ti. Supongo que era un gesto de aquí te tenemos para liderar esta movida. ¿Qué opinas sobre si existe esta posibilidad? Es indispensable la presencia de alguien, el pal de paller, el aglutinador, que permita que alrededor suyo se cree una estructura. Yo tengo una anécdota negativa respecto a eso, que es que hace como 10 años el gobierno brasileño intentó, por medio del Senat, de una secretaría que tienen en asuntos de drogas, legalizar la ayahuasca, intentar en la Convención de Viena sacar la ayahuasca de la lista 1, ya que ellos eran depositarios de este conocimiento y tenían ese potencial de exportación y de recibir y de terapia. Y reunieron en la capital de Acre a las diferentes corrientes ayahuasqueras que podían tener opinión sobre esta situación. Y por un lado estaba la línea tradicional con los chamanes de las diferentes etnias y sus capacidades. Por otra parte, las religiones ayahuasqueras con su capacidad y su extensión y su potencia. Y por otro lado, los profesionales de la psiquiatría o de la medicina que tenían también su opinión, donde parecía que tenía que ser un congreso, que salieran todos hermanados y con una propuesta. Fue una pelea a muerte entre los que consideraban que era una tradición que les correspondía y que el derecho estaba en sus manos y que sus abuelos y los abuelos de sus abuelos habían sido los que habían transmitido esa información. Por otro lado, los de las iglesias ayahuasqueras creían que tenían la conexión divina y que por lo tanto eran los legítimos y los capacitados. Y por otro lado, los médicos que decían
Aquí los que tenemos esto es un medicamento y la única capacidad que tienen que opinar es sobre los que tienen esa formación, ¿no? Y fue muy complicado, se llegó a un documento de mínimos, pero incluso entre los mismos chamanes se pelearon entre ellos, las mismas iglesias ayahuasqueras se desacreditaron y algunos médicos despreciábanse los unos a los otros, con lo cual se necesita una figura con capacidad para hacer consenso y qué suerte tenemos de que si te toca a ti. Se siente. Hay algo muy importante en tu libro, Claudio, y es que tú hablas de cómo generar conciencia con la ayahuasca. Y yo te he oído recomendar a veces que es mejor tomar poco. Sí. ¿Cómo sería esto? Bueno, yo veo que las religiones ayahuasqueras toman de más. Que hay una limitada capacidad de aprovechamiento de la experiencia por parte de personas que lo esperan todo de lo que toman. En el contexto chamánico no es así. En el contexto chamánico no es solo la influencia invisible del chamán. Las personas, el chamán interpreta un poco las visiones y la gente pronto entiende que tiene que hacer algo con lo que ha visto. Yo recomiendo mucho un libro de Weizkopf, el Purgatorio del Yagé, no sé si inglés o americano. Americano en Colombia. Y él describe muy bien su propio proceso de volverse mejor persona. Dice, uno entra a poder tener experiencias y después lo que importa es cambiar la propia vida. Si no hay compañía, si no hay apoyo a eso, es más difícil. El enamoramiento de las experiencias existe ya en los caminos espirituales. No sirve mucho el éxtasis místico si no inspira a una transformación que va más lejos. Es como la luna de miel de un camino. La luna de miel es lo mejor del camino. Gurdjieff, un gran maestro de comienzo del siglo, decía, al comienzo son rosas y rosas, después espinas, espinas. Se pone más duro, ¿no? Es como si fuéramos pescados o fuéramos tentados por un ser superior, y que así lo pone San Juan de la Cruz, que es como si lo divino nos acoge, es como que nos da de beber de su pecho, aunque lo divino se supone masculino en el lenguaje católico, pero él usa una imagen así del pecho de Dios. Entonces, después es como el que come y tiene que masticar, o el primero que es llevado en brazos y después tiene que caminar. Tiene que haber una estructura más allá de la toma, más allá de la experiencia, para que se vuelva un camino. Entonces, a mí me hace falta en las religiones brasileras el que haya cierta noción, cierta cultura espiritual o psicoespiritual, cierta cultura sobre el ego que hay que dejar de lado, sobre el desarrollo del amor, sobre qué es lo que debe ser trascendido y para qué. Que no venga todo de dentro, porque recibimos lo que estamos prontos para recibir. Me estoy yendo por la tangente, o no sé. Las religiones ayahuasqueras brasileñas creo que sí han encontrado un nombre que se adecua mucho a eso que estás proponiendo. Le llaman trabajo con ayahuasca, o sea, donde además de la experiencia de recibir la sustancia, hay un esfuerzo personal con una espera de un rendimiento de ese esfuerzo. Lo que pasa es que después eso no... A mí lo que me llama la atención es que hay una masa de personas que toman varias veces al mes y que han tomado años y años y años, y yo no los veo tan radiantes como me gustaría verlos. Tal vez porque están en el Valle de las Espinas.
De todas formas, José Carlos, el profesor Bouso y yo tenemos que ser agradecidos a que ha habido esa posibilidad de que existan estas iglesias ayahuasqueras que son consumidores puros y que nos han permitido un campo de investigación absolutamente y han validado eso, y que después de estos... Porque han desvelado hay un efecto básico, hacen bien a tanta gente que eso es Vox Populi, y eso lo saben perfectamente bien los senadores de la República y los diputados en Brasil, y por eso no han logrado que Brasil acceda al dictamen de la Organización Mundial de la Salud, que quiere prohibir todo en todas partes. De acuerdo. Me gustaría preguntaros precisamente por estas investigaciones. Hay un estudio científico llamado Evaluación de la severidad de la adicción en usuarios rituales de la ayahuasca, en el que participasteis tú, Mía, y tú, Carlos. Según tengo entendido, todos los tomadores de ayahuasca eran tomadores de larga duración, con muchos años de toma a sus espaldas, puntuaron mejor en todos los estudios, en todas las pruebas, test, etcétera, a las que los sometisteis, que los grupos de control, y puntuaron mejor, por ejemplo, en capacidad de resolución de conflictos, propósito de vida, había menores índices de psicopatología, no había problemas de exclusión social, no había problemas de adicción. ¿Podéis contar un poco más sobre esto? Esta fue la suerte de las iglesias ayahuasqueras, que eran un grupo realmente importante de consumidores puros, que no tenían interacción con otras sustancias, que tenían consumos de larga duración. Este estudio fue realizado con gente que tenía un consumo mínimo de 15 años de duración, con una frecuencia mínima de una vez por semana. Eso implica realmente se diseñó un estudio en el que él fue el responsable, en el que se comparó ese grupo de consumidores con un grupo control, con la misma estructura demográfica en la misma zona, y se compararon, se pasaron una serie de baterías de test que él va a contar con más detalle, donde se midieron lo que entendíamos desde el punto de vista neurofisiológico, neuropatológico, lo que eran evaluaciones válidas. Sí, la idea de esta investigación es que yo no diseñé este estudio porque fuera ayahuasca. La ayahuasca me interesa tanto como cualquier otra sustancia de perfil psiquedélico o alucinógeno, que me gusta llamar, ¿no? No me gusta para nada el concepto de enteógeno. Y había por aquel entonces muy pocos estudios. Cuando el doctor Fábregas me propuso, él tenía su comunidad de idea, estaba cerca de esta especie de laboratorio naturalista que es MAPIA, ¿no? Y claro, de repente se nos presentaba la posibilidad de estudiar a gente que llevaba 15 años o 20 años tomando ayahuasca, con una frecuencia como mínimo de 2 veces al mes, pero que en realidad era mucho más, ¿no? La idea en realidad no era ver si la ayahuasca producía efectos positivos o efectos negativos. La idea era que teníamos una comunidad que tomaba un alucinógeno. Los alucinógenos se caracterizan porque tienen una acción sobre los receptores 5-HT2A de la serotonina. Eso es lo que hace que farmacológicamente sean parecidos alucinógenos de diferente clase química, como es la mescalina, la LSD o la DMT, que está presente o contenida en el brebaje de la ayahuasca. Entonces era simplemente poder hacer un estudio de los pocos que había 2 o 3 por aquel entonces, con unas muestras muy pequeñas, se habían estudiado 12, 15 personas. Y después de hacer este estudio en el que evaluamos a más de 100 ayahuasqueros, tanto en contextos selváticos, en MAPIA, como en contextos urbanos, en Río Branco, comparados con sus respectivos controles, efectivamente encontramos lo que dice el doctor Fábregas, ¿no? Que funcionaban mejor que los controles en las pruebas neuropsicológicas, tenían menores índices de psicopatología, tenían una estructura de la personalidad, aunque no voy a entrar en esto porque sería un poco más complejo, muy peculiar, sobre todo el grupo de la selva. Y esto venía a decir, o venía a demostrar, que un consumo continuado de un alucinógeno no parece que produzca deterioro cognitivo o que sea neurotóxico.
Hay un sesgo muy importante en esta investigación. Todos sabemos que la ayahuasca tiene unas propiedades terapéuticas o unas cualidades beneficiosas para la persona o para el desarrollo de la persona, pero también conocemos gente que se ha quedado por el camino, gente que ha tenido brotes psicóticos y gente que ha necesitado de hospitalización y de tratamiento psiquiátrico pues, durante un tiempo, ¿no?, para revertir. Y no tiene que ver con que estaban mal preparados o con que la persona que llevaba el grupo no sabía lo suficiente, porque estos son tonterías, ¿no? Tenía que ver con que la ayahuasca hay gente a la que le produce brotes psicóticos y gente que no ha tenido experiencia con alucinógenos, pero también gente que ha tenido experiencia. Este era un sesgo principal que yo creo que la gente que hemos evaluado yo los llamo como superhombres, ¿no?, o supermujeres, ¿no?, gente que después de exponerse continuamente a tomar ayahuasca durante años y años y años, pues tiene una fortaleza mental lo suficientemente sólida como para seguir funcionando muy bien, incluso mejor que el grupo de control. Está pendiente, ¿no?, de hacer esta investigación que evalúe a la gente que se ha ido quedando por el camino, ¿no? Probablemente en un plano neuropsicológico no haya afectación cerebral, ni hay afectación neuronal, pero sería interesante ver si queda algún tipo de residuo psicopatológico, ¿no? También hay que tener en cuenta, decía, ¿no?, el doctor Naranjo, que ha habido en las religiones ayahuasqueras observado a personas que después de 10, 15 años tomando no ha tenido ninguna evolución, pero es que a veces las iglesias ayahuasqueras son hospitales psiquiátricos en sí mismo, ¿no? Y a lo mejor no han tenido una evolución en su desarrollo personal, pero uno mira los estudios, en nuestros casos, pues la mayoría tenían grandes consumos de drogas antes de empezar en el Santo Daime. En otros estudios pasa también lo mismo, ¿no? O venían porque tenían problemas personales, interpersonales, y al final no se sabe qué tiene la ayahuasca, no se sabe qué da el grupo y el contexto en el que se producen las ceremonias, pero sí que crea una especie de contexto de contención que es muy beneficioso para personas que, por decirlo de alguna forma, están descarriadas, ¿no? Y creo que este es el principal valor, uno de los principales valores que creo que tienen las iglesias ayahuasqueras, no solo en Brasil, sino también en Occidente, ¿no? Joan, bueno, me parece muy importante que nos acompañes porque además de un investigador en plantas sagradas, plantas maestras, o bueno, se les llama de otras maneras también, diriges los servicios de salud mental de Andorra, del Hospital Meritxell. Entonces tienes una práctica habitual de tratar a personas con diferentes afectaciones psiquiátricas, y quisiera saber cómo combinas ambas facetas. Bé, bona nit a tothom. Abans que res, permeteu-me que us saludi en català, que és la llengua del meu país, que és Andorra, que de moment és l'únic país del món on és la llengua oficial. Pero también permitidme que por deferencia al doctor Naranjo pues continúe en castellano para que él nos pueda entender. Yo antes de responder un poco a lo que plantea David, recuerdo cuando me invitó este verano a estar aquí esta noche con todos vosotros y sobre todo con el doctor Naranjo, recordé que había leído hacía tiempo un capítulo en el libro de Psicología, de la conciencia transpersonal, editada por Manuel Almendro. Hay un capítulo de Claudio Naranjo y no puedo resistir la tentación de citaros una frase con la cual empieza este capítulo, porque dice, además fue una conferencia que había dado en Italia, aparece en el año 96, dice: fui un alumno sobresaliente en el colegio, aunque secretamente me consideraba un tonto. Me pareció una frase realmente muy buena para empezar el capítulo, y ser capaz de decir esto de uno mismo, pues ya me sorprendió y me animó a conocer más en profundidad a Claudio Naranjo. En este capítulo, por cierto, también es interesante porque yo creo que hasta cierto punto desmitifica todo el chamanismo y el mundo del chamán, ¿no? Con mucho sentido del humor, ¿no? Habla, por ejemplo, de manipulación benevolente, ¿no? Dice, fenómeno chamánico explosivo de nuestro tiempo. Y cita a un gran maestro del sufismo, ¿no? Porque además Claudio Naranjo sabéis que es un experto en todas las grandes tradiciones de sabiduría orientales, del sufismo, en fin, etcétera, etcétera. Cita pues a Idries Shah y concluye, dice que la fórmula explicitante, la actitud del chamán, dice, no es pecado trampear un poco a los tramposos. En fin, yo con todo eso quiero decir que
en el chamanismo hay esta dimensión mística, extática, ligada con la religión probablemente, porque hay muchas teorías, sabéis, de que la religión empieza pues, a través del uso de estas plantas alucinógenas o enteógenas. A mí tampoco me gusta el término enteógeno, pero bueno. Estamos de acuerdo. Esto sería otra discusión. Y en todo caso, son plantas realmente sagradas, son plantas que nos abren la conciencia, que tienen unas posibilidades realmente tremendas. Pero a la vez está bien un poco pues este espíritu, ¿no?, de Claudio de, bueno, pues humor, desmitificación, de quizás no tomarlo todo como una cosa tan trascendental, sino que también hay esto que antes citabas, ¿no?, que es el uno mismo, ¿no?, que se deje guiar por lo que le sale de uno mismo también de dentro, y no que sea pues una cosa. La idea de secta es muy desagradable, ¿no?, pues un maestro que te guía y te obliga, y esto, la actitud de Claudio Naranjo creo que es todo lo contrario, ¿no?, es un poco la libertad interior y bueno, pues seguir, claro, pues maestros que te pueden orientar, pero no con esta cosa sectaria, ¿no?, y simplemente obediente, que es francamente otra historia, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a lo que me planteabas, David, yo creo que es interesante recordar, y bueno, claro, los que estamos metidos en el mundo de la psiquiatría lo sabemos, pero bueno, tampoco se conoce mucho que la historia de la psiquiatría en los años 50 y 60 tuvo pues un fenómeno muy curioso, porque dentro de la psiquiatría más oficial, más académica, de las universidades, en fin, de todo el mundo más, ya digo, más académico, hubo un gran interés por las sustancias de este tipo. Y se estuvo usando pues LSD, se estuvo usando psilocibina, se estuvo usando, en fin, una serie de sustancias muy potentes de tipo alucinógeno. Y bueno, incluso el laboratorio Sandoz, que había sintetizado, en fin, su gran químico Albert Hoffman sintetizó el LSD, pues le pareció que tenía una utilidad terapéutica y salió al mercado, como ahora pues compramos el Prozac o cualquier medicamento de este tipo, pues salió el LSD, se llamaba Delicid, era el nombre comercial, y bueno, pues venía con un prospecto, en fin, esto Claudio lo sabe mejor que yo, con un prospecto que explicaba pues las virtudes del LSD para hacer terapias en psiquiatría. Y bueno, aquí mismo en España y en Cataluña pues se estuvo haciendo pues en las universidades, en Granada, en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona, la Universidad de Barcelona, en la cátedra de psiquiatría, en aquel tiempo se estuvo pues experimentando con LSD, con psilocibina, y la verdad es con muy buenos resultados, es decir, que eran sustancias que hay una literatura abundantísima de esta época, de los años 50 y 60, hasta que esto se cortó abruptamente. Hubo un momento que ya trascendió demasiado. El LSD, pues bueno, en California, ¿no?, la época de los hippies, pues allí iba, en fin, en manguelerre, como decimos en catalán, y la cosa, pues, bueno, hubo un pánico generalizado a nivel del gobierno, el FBI, y bueno, y entonces todo eso quedó ilegalizado, y olvídense ya en psiquiatría de volver a utilizar este tipo de sustancias. Pero realmente fue impresionante por este movimiento y toda la literatura que se produjo. Había como dos tendencias en Europa. Había más la terapia llamaban psicolítica, que era usar pequeñas dosis de LSD o sustancias parecidas, con una orientación más bien psicoanalítica y de forma bastante continuada. Y en Estados Unidos, en cambio, predominaba la terapia psicodélica, que era un poco pues la experiencia cumbre a través de una dosis pues ya más fuerte, más potente, de manera que el paciente pues bueno, un poco pues descubría todo un nuevo mundo, todas unas nuevas sensaciones, y a partir de ahí pues empezaba un cambio personal que le permitía superar pues su enfermedad. El caso es que en las neurosis obsesivas, por ejemplo, que hoy llamamos el trastorno obsesivo compulsivo, pues fue un fármaco, en definitiva, pues muy útil. En adicciones al alcohol, en fin, hay toda una serie de aplicaciones, que esto, pues quien esté interesado se encuentra en la literatura científica de esta época, para pues comprobar que fue realmente una lástima que esto quedara tan abruptamente pues fuera de la ley. Y que bueno, luego ha habido pues grupos aislados que han intentado pues trabajar en esto, en Suiza, en Estados Unidos, Jensen, Grof también trabajó mucho con LSD, lógicamente, pero bueno, todo eso ha sido, no diré al margen de la ley, pero bueno, utilizando resquicios y de una forma pues muy difícil, y es lástima que todavía hoy en día pues la psiquiatría académica, que podría pues utilizar todo este caudal de nuevos saberes y volver a experimentar de una forma ya más amplia, más libre con estas sustancias, pues eso hubiera quedado cortado. Yo hace unos 20 años, año olímpico justamente, pues pasé el verano en el Ecuador entre los shuar. Los shuar son los jíbaros. Pasa que jíbaros es como llamar aquí a los catalanes polacos, ¿no? Entonces a ellos no les gusta el nombre de jíbaros y ellos son shuar. Y los shuar, sabéis que tienen este uso tradicional de la ayahuasca, ellos llaman natem, pues como dice Claudio, este libro es extraordinario porque hace un repaso, creo que exhaustivo, de todo el saber sobre la ayahuasca, y
bueno, claro, pues cada grupo étnico pues tiene su nombre particular, lógicamente, y ayahuasca es el que ha trascendido más a nivel internacional, pero para los shuar es el natem. Y tuve ocasión de hacer pues este trabajo con un grupo de antropólogos que, bueno, en aquel momento fue muy precario. Recuerdo que hicimos, por ejemplo, registros de encefalogramas. Creo que hasta aquel momento no se había hecho nada en directo, in situ, pues en ceremonias en la selva, digamos, con los chamanes, los Wishin Shuar, que eran los chamanes, pues les convencimos para hacer, se prestaron muy amablemente, a hacer unos registros electroencefalográficos muy primarios, eran solo 2 canales por hemisferio. A nivel de resultados, pues nos salió un enlentecimiento, que eso quizá ligaría con lo que antes proponías, Claudio, de que es un estado así un poco como de meditación, quizá pues es un predominio de ondas alfa, ondas más lentas. En todo caso, esto no se pudo pues tampoco culminar, y me alegro pues que ahora hay gente pues como José Carlos, como José María Fabrés, están pues bueno relanzando esto, haciendo estudios muy rigurosos que se han publicado a nivel internacional y que bueno es un camino a seguir y lógicamente yo creo que eso pues va a llamar la atención a nivel pues realmente internacional sobre todo estas sustancias, ¿no? Un detalle, por cierto, que me gustaría comentar. En este pueblo shuar, que es un pueblo pues acostumbrado desde hace siglos, por no decir miles de años posiblemente, al uso de estas sustancias, porque aparte de la ayahuasca también usan el maikiwa, ¿no?, que es el derivado de las daturas, que también es un potente alucinógeno. Y esto pues incluso desde pequeños, de una forma, claro, ritualizada, no es aquello de ir de fiesta a tomar ayahuasca, lógicamente, ni mucho menos, es el chamán que tiene el poder de prepararla, de administrarla, pero prácticamente pues buena parte de la población ha usado ayahuasca varias veces a lo largo de su vida para ciertas ocasiones, ¿no? Pues si tienen que casarse, si tienen que hacer un viaje, si tienen que ir de caza, en fin, para ocasiones determinadas pues van al chamán a preguntarle, o a veces por enfermedad, también toman la ayahuasca porque el chamán se la administra con fines curativos. Y curiosamente, pensé, bueno, en este pueblo shuar tan acostumbrado al uso de una sustancia tan potente a nivel como el alucinógeno, ¿qué pasa con las enfermedades psiquiátricas? Un poco también esto que comentabas ahora, ¿no, José Carlos? Y resulta que, bueno, claro, eso hay que preguntar a distintos niveles, pues médicos en la zona que conocían desde hacía 30 años el pueblo shuar y habían pues asistido como médicos a esta cultura. Pregunté, bueno, ¿habéis visto esquizofrénicos aquí? Pues no recordaban apenas haber visto ningún caso de esquizofrenia, de brote psicótico. Preguntamos a los jefes de clanes, preguntamos, en fin, a distintos niveles, informantes, digamos, que pudieran ser gente fiable en cuanto a esta información, y prácticamente nadie recordaba pues haber visto esquizofrénicos, ¿no? Cosa que, por el contrario, en nuestra cultura, pues no diré que sea muy frecuente, pero bueno, es relativamente frecuente. Y esto nos sorprendió, intentamos profundizar un poquito en esto, revisamos 10.000 historias clínicas que tenía un médico de la zona, no encontramos ningún caso de esquizofrenia. Gente concreta nos avisó, sí, allí conozco una persona que parece que puede tener algo de eso que vosotros llamáis esquizofrenia. Fuimos a visitarle, uno era un traumatismo craneal que había, en fin, le había entrado una bala por el cerebro en alguna ocasión, o sea, no era una esquizofrenia mucho menos. Y había había 2 o 3 casos simplemente muy discutibles que realmente no respondían a las características que la psiquiatría occidental, digamos, pues considera esquizofrenia. Es decir, que nos quedó un poquito el interrogante, y esto era, en fin, una idea que queríamos retomar y volver quizá al cabo de un tiempo más equipados a nivel metodológico y poder hacer un estudio más profundo de esto, que nunca se ha hecho de momento, pero que, bueno, queda la idea lanzada y se puede hacer. ¿Hasta qué punto pues, el uso de la ayahuasca es una especie de vacuna, podríamos decir, ¿no?, de cara pues, a la aparición de enfermedades psicóticas? Aunque es cierto que en algunos individuos pues, estas sustancias pueden desencadenar, ¿no?, un brote psicótico y quizá incluso esquizofrenia. Pero, bueno, para mí queda un poco este interrogante que me gustaría llegar a despejar algún día. No sé si esto... Un pequeño comentario a esto, y no sé si estarás de acuerdo. Pero a veces a lo que le llamamos esquizofrenia, que alguien habla con Dios y le dan medicamentos y lo ponen en un hospital psiquiátrico. En una tribu de estos, alguien habla con Dios y le dan frutas y alimentos para que cuando hable con Dios le recomiende a su cuñado que está buscando trabajo. Sí. El concepto de lo que es la esquizofrenia a veces... Por descontado, mira, hicimos una especie de screening, ¿no?, un cribaje para ver hasta qué punto había síntomas psicóticos. Y cuando preguntas a la población shuar, ¿usted oye voces? Todo el mundo oye voces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Todos son psicóticos? No, obviamente nadie es psicótico, pero bueno, oyen voces porque pues tienen sus espíritus, tienen sus creencias y, en fin, oyen voces, por descontado. Y como esto, pues hay otro ejemplo, ya que
que desde luego vimos que las escalas occidentales de cribar parapsicosis pues no servían, eran completamente inútiles en un campo pues con una cultura completamente distinta, ¿no? O sea, que alguien oye voces, que nos venga a hablar cuando acabe la sesión, no es lo mismo. Bien, también está la idea de que los chamanes son esquizofrénicos que se autocuran, que el llamado chamánico es sí. el llamado del sentirse profundamente enfermos. Esto sabes, es una idea, en fin, que en tu libro lo hablas también y también responde un poco a la antigua idea de Mircea Eliade, ¿no? Que dice, sí, los chamanes son un poco esto, gente pues un poco fuera de lo común, que tienen sus problemas casi psiquiátricos y que se curan a través del uso de estas sustancias. También sabéis que esto pues ha generado mucha discusión, ¿no? Y hay, yo creo, pues mucha literatura y bastante también fiable, yo diría, que dicen al contrario, ¿no? Que el chamán es un poco pues una persona justamente pues bueno, pues no sé, muy tranquila, muy comedida, muy capaz de controlar situaciones, una fuente de salud. Una fuente de salud y de sabiduría, ¿eh? En fin, es una cosa discutida y seguramente también varía mucho según cada cultura, ¿no? Yo creo que hay culturas quizá que promocionan más este chamán medio así psicótico. No, la vocación chamánica, como que el impulso a cuestionarse, es como si nosotros no detectamos nuestra enfermedad que compartimos con la cultura. Y el chamán es uno que tiene la vocación de detectar que está desconectado de algo más profundo hasta que lo encuentra y por eso que puede ofrecérselo al resto. Sí, sí. Pasa que esta idea puede ser un poco a veces como derogatoria, ¿no? Decir, bueno, es que el chamán es un ser, eso, pues oye, que dejadlo que está medio zumbado, no sé qué, o sea, y me da un poco de miedo porque entonces queda la idea cuando yo creo que el chamán, bueno, es la persona más respetada dentro de su grupo, sí, claro. La persona que sabe guiar a su pueblo, digamos, y que tiene este poder curativo y no solo eso, sino pues mucho más, ¿no? Y entonces, para acabar un poco ya, para no monopolizar aquí el tiempo. Claro, me decías mi trabajo en Andorra, bueno, yo allí pues sí, me encargo de la salud mental del país, pero es un país pequeño, ya sabéis, que total es quizá del tamaño de Granollers prácticamente, no sé ahora qué población tiene Granollers, pero o sea, somos un país, pero en realidad somos muy poquitos y entonces yo me toca, aunque sea el director, pues no me toca trabajar y ver pacientes y claro, yo no puedo administrar ayahuasca a mis pacientes, ni mucho menos, ya que no penséis que soy aquí una especie de psiquiatra que fuera de lo... No, soy un psiquiatra también, no sé, tradicional y académico hasta cierto punto, pero que también por mi formación de antropólogo, que también estudio antropología, pues me ha interesado mucho este matiz transcultural. Y esto sí que en Andorra, bueno, allí tenemos gente de más de 100 países distintos. Hay mucha emigración de fuera, o sea, sabéis que los andorranos somos una minoría dentro de nuestro país. Hay pues sobre todo españoles, hay muchos portugueses, pero hay gente de Tailandia, de Filipinas, de Marruecos, de todas partes del mundo prácticamente, y es muy interesante pues el matiz que la cultura aporta en la enfermedad psiquiátrica. Entonces, a mí por mi afición y mis conocimientos, pues bueno, intento un poco dentro de la psiquiatría, pues sí, más académica, pero bueno, un poco también siempre valorar este peso de los factores culturales, que es muy importante, porque el concepto de enfermedad, lógicamente, es muy distinto, ¿eh? Aquí, en el Pirineo, en Marruecos y en fin, en donde sea, pues siempre hay un concepto de la enfermedad mental pues muy peculiar de cada cultura. Entonces es interesante trabajar un poco con esta óptica y me gustaría pues bueno, un poquito recuperar esta antigua tradición psiquiátrica, trabajar con alucinógenos y ver su potencial terapéutico, que seguro que lo tiene, y quizá en el futuro pues se podrá volver a hacer. De momento está el camino pues muy difícil. Y de momento me paro aquí. Creo que antes ha quedado un fleco suelto de la primera conversación sobre la transformación que hemos tenido, porque me ha dado la sensación de que efectivamente, por supuesto que hay cambios entre los tomadores de ayahuasca, entre los usuarios de ayahuasca, pero me ha dado la sensación de que Claudio hablaba de otra cosa, que es la transformación. Es decir, sí, hay cambios positivos, puede haber buenos cambios con el uso de ayahuasca, pero Claudio, cuando hablas de transformación, ¿de qué estás hablando exactamente? Yo pienso que el desarrollo humano sigue un patrón que es algo así como la metamorfosis de los insectos, que tienen larva y forma adulta. Creo que es un tema que se conoce poco porque la mayor parte de las personas no madura, no vive su potencial pleno. Es como si naciésemos a un mundo enfermo, y en nuestra etapa larval, como las larvas de las mariposas,
comemos mucho, somos muy voraces, no somos muy bellos tampoco, por lo menos psíquicamente, muy necesitados, nos movemos en torno al hambre del amor, a la carencia infantil, y hay un proceso que algunas personas hacen, que es un volverse hacia adentro y reencontrarse, y es eso que, bueno, está en los evangelios, pero ya está en todas partes. En la famosa frase de Nicodemo a Jesús: ¿dices tú que hay que volver al vientre y nacer? De verdad os digo que sí, uno tiene que volver al vientre. Hay como un momento en la vida en que ciertas personas se desprenden de su primera vida, se dan cuenta que muchas de sus aspiraciones eran vanas, que muchos de su personalidad no era válida, que es como si fuera una estructura natural que para habérnosla con la neurosis universal en que nacemos, en ese mundo tenemos que defendernos de alguna manera, tenemos que construir una personalidad que es una forma de adaptación. Si el mundo miente, aprendemos a mentir; si el mundo manipula, aprendemos a contramanipular; si el mundo hace tal y cual cosa, nosotros nos contagiamos con la neurosis, con el mal del ambiental. Yo creo que la neurosis no es individual, es universal. Es eso que se llamaba el diablo en la antigüedad, yo creo que es un mal sistémico. Y algunas personas tienen la suerte de sentir la vocación de sufrir esa manera falsa de ser, de darse cuenta: este no soy yo, estoy enajenado, tengo que buscarme. Y esa vocación de buscador a algunas personas llama a encontrar una cierta renuncia a lo que han sido, un cierto desapego a lo conocido. Y a esto se les abren otros estados, otros valles, como dicen algunos autores tradicionales, en el camino. O sea, que es un desarrollo normal, pero es un desarrollo normal que no está en la cultura considerado. Y los chamanes que hablan de la ayahuasca sí que reconocen etapas en la maduración, como que era el chamán de ¿cómo se llama?, de Weisskopf. Dice: hay una etapa en que tú entras en el sol y te encuentras con los guacamayos, y entonces tú te pones a cantar como los guacamayos, a celebrar el sol. Cosas así, son cosas que no son de este mundo, son un mundo simbólico. Entonces reconocen los chamanes que hay una época, un momento en que te encuentras con el dragón, así como en los cuentos de hadas, el héroe se encuentra con el dragón. La mayor parte de la gente se encuentra o con la serpiente, o con el tigre y con el águila, pero estos son aspectos todos separados del dragón. Es como si hubiera un momento en encontrarse como con el corazón de esa aparente bestia, que en realidad no es bestia, sino que es como los dragones chinos, que son fuente de las lluvias y son fuente de bendiciones. Nosotros tenemos muy demonizado al dragón en el mundo occidental. Entonces se produce una transformación de la bestia peligrosa en bestia santa, en la experiencia de la toma de la ayahuasca. A veces en una sola sesión se produce ese milagro. Yo tuve como uno de mis pacientes, uno de los más conocidos guías psicodélicos de Estados Unidos, Lee Osef, que cuando le di la hermalina por primera vez se encontró con una gran serpiente y que era como el diablo. Y yo había leído Eliade y tenía poca experiencia, y le dijo: no te sientas amenazado, déjate comer. Y me creyó. En el estado alterado de conciencia parece que le inspiró confianza y se dejó comer. Y al rato de silencio me dice: me dejé comer y me digirió la serpiente, y ahora me estoy volviendo serpiente. Ahora soy la serpiente, pero es que la serpiente es Dios.
Y como decía Alan Watts, cuando uno en la cultura occidental dice soy Dios, lo meten en la casa de Orates, no sé cómo se dice aquí, en el manicomio. Pero si en la India uno dice soy Dios, le dicen felicitaciones, te diste cuenta. Yo no sé si concuerdas de que muchas de las experiencias que hemos escuchado como transformadoras o trascendentales tienen que ver con las experiencias de muerte y resurrección. Sí, yo creo que son quizá las más... Sí, yo creo que sí. A mí, yo el primer libro lo llamé La vid de la muerte, porque ayahuasca, esa palabra haya a veces se interpreta como alma, a veces como muerte. Como alma lo que sobrevive a la muerte. Yo creo que la esencia de la transformación, muerte y renacimiento. Que tanta gente ha conocido en un grado, en cierto grado o en otro, y que los grandes, los héroes culturales, digamos, los creadores de cultura, Osiris, Atis, Adonis, son los grandes mitos, son los mitos de muerte y resurrección. Es un proceso universal y que capaz que nos toque ahora vivirlo como especie. Y la ayahuasca es uno de los facilitadores de esta experiencia. Yo creo que estamos en una primera ocasión de que han muerto muchas civilizaciones antiguas, pero la esperanza que estamos viviendo en nuestros años, yo creo que es la muerte y renacimiento, ¿verdad? Que cuando se hunde el navío patriarcal, cuando se pierde esta forma, cuando se entra en disfunción el sistema, no es necesario que se mueran las personas que iban. Puede que los botes salvavidas nos lleven a mejor vida. ¿Puede la ayahuasca ser un bote salvavidas? ¿Podría la ayahuasca jugar un papel parafraseando un libro tuyo, en sanar la civilización? Yo en la época que escribí ese libro, Sanar la civilización, ponía mis esperanzas en que como el cambio tiene que ser de conciencia, la forma como podemos contribuir es cambiando la educación. Hoy en día ya no tengo la esperanza que vamos a cambiar la educación formal de las instituciones. Están demasiado fosilizadas las instituciones, demasiado sorda la máquina burocrática. Entonces creo más en el desarrollo orgánico. Y en ese sentido la gente sí que está en un proceso de transformación fuerte, de maduración, de despertar. Se ve más claramente en los niños. Los niños de hoy están mucho más despiertos que los niños de la generación mía. Yo era un robot, como un zombie cuando niño. Cuando veía, ya estaba en uno de los cursos de humanidades, veía a los niños más pequeños y decía, yo no estaba tan vivo como ellos. Pero en general me parece que éramos todos más zombies de niños, éramos más obedientes al sistema. Y así que yo creo que es como una carrera entre el derrumbe y la regeneración de la conciencia. Y allí los alucinógenos están teniendo un papel, aun cuando estén prohibidos. Yo creo que han influido un poco en la mente colectiva. Ese fue el fenómeno de los 60 en Estados Unidos. Estaba tan unida en la revolución cultural, esa conciencia de los 60 se llamó la contracultura porque era una conciencia compartida, vox populi, de la que la cultura está loca, que la cultura es algo enfermo. Lo que Freud había propuesto como una hipótesis arriesgada a la neurosis universal, se hizo ya obvio en los años 60. Pero había una componente psicodélica en esa conciencia, ayudó a la gente, los focos de la revolución de la conciencia americana, así se la llamaba, estaban en Harvard y en la Universidad de California, estaban en las élites, no estaban en el pueblo, de ahí empezó a irradiar, era gente que muy entendida, muy clara. Entonces las autoridades se asustaron
y se comprendieron muy bien que la psicodelia tenía implicaciones políticas. Y nació el neoconservatismo de hoy, yo creo, como un intento de desvalorizar la contracultura, de ridiculizarlo como la nueva era, como cosa passé, y de penalizarla. Se ha metido mucha gente en las cárceles por posesión de un poquito de marihuana o por cosas insignificantes, pero hay como una persecución de las juventudes en muchas partes del mundo. La juventud es peligrosa, no solo la mente psicodélica. Es decir, que no se trata de un asunto, digamos, médico, sino que se trata más bien de un asunto político, quizás. ¿Estaréis de acuerdo con esto? Se ha esgrimido una racionalización médica, que alguien se puede tirar por la ventana bajo efecto de los ácidos lisérgicos. Tal vez alguna vez ocurrió, un par de veces tal vez, por quizás qué motivos, pero también hay gente que se ha tirado sin nada. No es lo más notable sobre el ácido lisérgico, hay cosas mucho más notables sobre el ácido lisérgico. ¿Estáis de acuerdo, como investigadores en diversas sustancias psicoactivas, qué podéis decir sobre esta cuestión? Bueno, es evidente que responde a una agenda política la actual situación de prohibición global de las drogas. Yo no estoy tan de acuerdo, o no comparto tanto, que obedezca a una especie de conspiración para tener las conciencias aplacadas. Creo que es un reflejo más de la vaguería de nuestros políticos, que desde hace 50 años que se declaró las primeras leyes, ¿no?, que prohibían el consumo o que prohibían el comercio libre de drogas, simplemente ha habido un proceso de inercia en el que se han ido sumando países, probablemente por la influencia puritana de Estados Unidos, y que ha ido contaminando con las presiones políticas de Estados Unidos, pero obedece en su raíz a un problema moral, ¿no? Y tiene sus raíces históricas este problema moral, ¿no? Y que simplemente por inercia ha ido poniendo en marcha la máquina de la prohibición hasta que ha llegado el punto en el que estamos ahora, de un completo absurdo en el que las consecuencias derivadas de las políticas de drogas pues son mucho más terribles que los efectos que producen las drogas en sí, ¿no? En cuanto a sus efectos farmacológicos. Hay 30.000 muertos en México, o 40.000 creo que van ya en los últimos 6-8 años. Hay deforestación de los bosques por talar áreas ricas en biodiversidad para establecer cultivos. Hay contaminación de ríos porque el comercio de la fabricación o la fabricación de las drogas está en manos de las mafias, ¿no?, que no se preocupan por reciclar los residuos. Hay muertes por adulteraciones y por sustancias que son mucho más peligrosas que las sustancias que una persona quiere consumir o que tiene intención de consumir. Esto es un auténtico sinsentido y es un auténtico disparate la situación a la que estamos llegando, de la que hemos llegado. Pero responde a una simple inercia de vaguería mental de nuestros políticos, que son incapaces de cambiar nada porque se están jugando siempre la permanencia en el poder. Impopular. Aún así, las cosas están cambiando, ¿no? Y creo que no vaticino, ¿no?, una derogación de la prohibición, pero sí vaticino o sí creo que estamos atendiendo a una mayor desobediencia civil a la hora de enfrentarse al problema. Sin ir más lejos, en Cataluña tenemos la experiencia de los consumidores de cannabis que se han ido autoorganizando para buscar los requisitos legales que permite la ley y crear clubes de consumo, donde pues ya casi es normal ser miembro de uno de ellos. Y creo que esta va a ser la vía, ¿no?, que por lo menos en España los clubes de consumo han abierto esta brecha que permitirá que se generen otras asociaciones de consumidores de otro tipo de sustancias, ¿no?, desde enteógenos hasta opiáceos o lo que tenga que ser. Y las autoridades poco a poco se irán dando cuenta de esto. También hay que entender que la popularidad política puede venir mermada si se trata de hacer un cambio en las políticas de drogas, pero es que cuando la epidemia de la heroína, pues claro, arrasó, ¿no?, con todo un sector de la juventud, que hizo que también la clase política viera como muy popular el introducir cambios en las políticas de drogas.
Ahora ya el consumo de drogas está normalizado y ya no está estratificado en los diferentes niveles sociales. Creo que es una constante que es transgeneracional y transcultural en el sentido de diferentes culturas, ¿no? o de diferentes estratos sociales, transsocial, ¿no? Diría, creo que en este sentido se le ha perdido el miedo también a las drogas y en los baremos del CIS, ¿no? De las encuestas, pues si antes ocupaba el número 1, el número 2 o el número 3, creo que ahora está el número 2 o 3, pero por la cola, ¿no? Ha dejado de ser un problema social en España el tema de las drogas. Y igual que por inercia la prohibición se ha ido construyendo y por pereza mental, pues por esta misma inercia mental y esta pereza mental, pues irá desapareciendo. Mía, ¿hay pura inercia en la prohibición de las drogas o hay algo más? ¿Hay conspiración contra la conciencia también? Yo creo el problema es de que las elecciones son cada 4 años. Y explico por qué. Todos los expresidentes de México, Brasil, Cardoso, Calderón, Felipe González, ahora están en todos los foros pro legalización y antiprohibición. Estos eran los que gobernaban hace unos años, pero cuando gobernaban no tenían ninguna posibilidad. Cuando alguien tiene unas elecciones dentro de 4 años, una medida de legalización sería absolutamente impopular y con unas consecuencias políticas devastadoras. Entonces, mientras las elecciones duren 4 años o no haya estadistas que realmente adopten una postura por encima del rendimiento electoral, va a ser complicado. Vamos a tener que esperar de que estas inercias ocurran y sucedan, pero yo pienso que esa es la historia. Y fíjate que todos los expresidentes importantes están haciendo editoriales y reuniones Cuando empezó esto, que fue en la California de los años 60, sí que me parece que la implicación era más amplia. Yo estaba viviendo allí cuando Reagan accedió a gobernador. Y el mundo al que se dirigía Reagan era el gap intergeneracional que se hablaba tanto. Nunca los muchachos se habían revelado tanto ante sus padres, había confrontaciones muy fuertes en que muchachos que se sentían que sus padres estaban fósiles o sus tíos y sus abuelos empezaron a hablar con una vehemencia o a confrontarlos en una forma inusitada. Y se creó un ambiente de furia contra las juventudes por parte de los mayores, que políticamente fue aprovechado por Reagan en forma muy semejante a como Hitler culpabilizó a los judíos echando toda la insatisfacción colectiva. Dijo, los jóvenes son los culpables, no podemos permitir esta insubordinación. Y allí en eso había la ruptura de límites ante todas las convenciones sociales, la ruptura de límites del pensamiento. Había un nivel de autenticidad que no era perdonable, un nivel de comunicación que no estaba preparado o no se le dio tiempo. De modo que, como no se podía prohibir la juventud, se prohibió la droga, así como en el famoso chiste ese que se vende el sofá donde la pareja hacía el amor para que fuera más decente la casa, la vida. La culpa era del sofá. ¿Ah? La culpa era del sofá. La culpa era del sofá, sí, el problema era el sofá. Bueno, está esta frase famosa, ¿no?, que se le atribuye a Timothy Leary, pero que creo que se le ha atribuido a mucha gente diferente, ¿no?, que las drogas, o en concreto en los años 60 la LSD produce psicosis transitoria en algunos políticos que nunca las han probado, ¿no? y es bueno, creo que es un reflejo claro, ¿no?, de este sector más conservadurista que tiene una obsesión por el control, ¿no?, y que al final es lo único que buscan. Y eso fue la era Reagan, antes lo hablábamos en el coche, ¿no?, fue Nancy Reagan una de las principales responsables de que la MDMA fuera prohibida en el año 85 en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que para acabar, porque tenemos que ir acabando ya, bueno, antes hemos hablado del facilitador, de cómo hacer una experiencia de ayahuasca, porque
Me imagino que muchas personas aquí presentes, bueno, quizás algunos hayan estado en contacto ya con esta bebida, pero a otras muchas se os despertará la curiosidad, y creo que sería bueno salir de aquí con algún consejo a este respecto. Así que os voy a pedir a los cuatro que por favor deis algún consejo sobre uso y quizás sobre la evitación del abuso. ¿Qué se necesita para hacer una experiencia de este tipo? ¿Qué es aconsejable y qué no es aconsejable? ¿Quieres empezar, Joan? Bueno, sí, seré breve. No, simplemente recordar la gran hipocresía que hay respecto a las drogas. Primer punto. Segundo punto, que, bueno, por ejemplo, el gran problema de la droga en España es el alcohol, que es una droga legal, muy aceptada socialmente, pero es lo que produce muertes al año, gran morbilidad y unos gastos también astronómicos, es el problema del abuso del alcohol, ¿no? Entonces, las drogas, pues bueno, no es que sean buenas o malas en sí, pueden ser buenas, pueden ser malas, y yo, en principio, creo que habría que sustituir un poco la idea de satanizar por la idea de sacralizar, un poco pues usar las drogas, sobre todo estas drogas tan potentes, ¿no?, como la ayahuasca y los alucinógenos en general, son drogas, yo creo son plantas sagradas, entonces no se puede hacer un uso, no sé, trivial y matusé, ¿no?, como decimos en catalán, sino, bueno, pues hay que saberlas usar, hay que hacerlas con una cierta guía, una cierta orientación, y recuperar este sentido sagrado que tenían pues los pueblos que las han descubierto y las han venido usando desde tiempos inmemoriales. Y hay que buscar bien a esa guía o ese facilitador, supongo, porque también ahora mismo parece como que hay mucha gente que quizás no tiene la formación adecuada y está haciendo rituales de ayahuasca. Posiblemente, sí. Carlos, ¿quieres continuar? Bueno, hay una canción de Sabina que dice: ¿qué consejos voy a darte yo que ni siquiera sé cuidar de mí, ¿no? No. Nunca iniciaría a nadie en el consumo de ayahuasca ni de ninguna otra sustancia. Para eso están los chamanes o está otra gente. Y quien quiera tomar, pues yo no puedo darle ningún consejo, que se busque la vida. Muy honesto. No, quizás sí. El problema de las toxicomanías hoy en día es la pérdida de esta ritualización de los consumos, la pérdida del contenido cultural y de esta contención que produce el ritual. Entonces, las sustancias sin ritual son mucho más peligrosas que las sustancias en sí mismas, y por lo tanto la búsqueda de esta estructura que sostenga, que acompañe y que permita y que proteja. Y estoy de acuerdo en que es una responsabilidad iniciar a alguien, y esto cada uno tiene que saber encontrar ese camino. Claudio, te pediré que te extiendas un poco más en tu explicación, porque tú sí has tomado esa responsabilidad de iniciar a algunas personas. Yo he iniciado a personas a una vida espiritual que no buscaban, independientemente de la ayahuasca. Mucha gente llega porque algo le duele en la vida, porque le está fallando la relación con su mujer, o la relación con sus hijos, o la relación consigo mismo, o porque no sabe lo que quiere, en fin. Y cuando hacen un poco este proceso de ir conociéndose, porque hay que conocerse un poco mejor a sí mismo para superar estas dificultades, se dan cuenta que aunque las dificultades hayan sido superadas o no, ahora ven que hay otra cosa que buscar, que la búsqueda no es solamente dejar atrás el sufrimiento, hay algo positivo que buscar, hay algo más satisfactorio. Una persona que aparece en mi libro de ayahuasca fue una persona que tenía una fobia, una de mis voluntarias en el primer experimento de ayahuasca que hice en Chile. Y nunca pude curarle la fobia, ni con la ayahuasca, ni con el resto del tratamiento psicoanalítico, que es lo que yo podía ofrecerle entonces. Y le pregunté antes de yo irme a Estados Unidos: ¿y qué dirías de lo que te ha servido todo este tiempo de este tratamiento? Me dijo: la fobia está igualita, pero yo no cambiaría por nada lo mucho que he aprendido sobre la vida, sobre mí mismo. Tengo una mente más amplia, la vida es más rica ahora.
Entonces, ese es el proceso que uno a veces entra por una razón médica o porque huye del sufrimiento, después empieza a buscar eso que podríamos llamarlo lo sagrado, por llamarlo de alguna manera, o el sentido de la vida, o el yo profundo, o el yo verdadero. De modo que me parece una cosa válida esto de apelar a la palabra sagrado. Es como decir, si uno es un creyente, nada mejor que decirle a Dios, haz conmigo lo que tengas que hacer, lo que quieras, porque yo me hago a un lado. Dame lo que necesito. Si uno no tiene una creencia así, que no tiene por qué ser cristiana, hay personas que tienen una intuición espiritual que permite un gesto así de rendirse a una inteligencia mayor. Yo creo que es muy importante el invocar una guía, el estar abierto a ser guiado, porque es una de las cosas específicas por la que se ha llamado esta planta maestro. Una de las cosas específicas que uno se puede encontrar con mensajes sobre cómo uno está funcionando en la vida, o sobre lo que debe hacer en la vida. Mensajes que algunas personas se los atribuyen a ángeles. En el mundo alucinatorio aparece que fuera una vieja sabia, o como el arquetipo junguiano de una presencia sabia. Y yo creo que probablemente muchos de estos mensajes vengan simplemente del hemisferio derecho, que no escuchamos porque estamos tan ocupados en hablar con nosotros mismos que estamos presos en nuestra mente racional. La ayahuasca detiene la mente racional lo suficiente como para que uno se haga receptivo a lo que este otro yo a uno quiere decirle. Ya sea que para uno invocar ese otro yo sirva la palabra Dios o sirva otra metáfora, pero el abrirse a ser guiado, abrirse es como ir a un oráculo, pero uno no oye nada del oráculo, sino va en actitud de que va a cumplir con lo que oye. Es como es como la mente profética. En el Antiguo Testamento Dios le habla a los que tienen una actitud de escucho y obedezco. El que va así por curiosidad a un oráculo, el oráculo no le dice nada. Pero el que está dispuesto a realmente a tomar en serio la conciencia que le llegue, esta persona recibirá más. Esa es una cosa que puedo decir. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que ha sido un lujo y espero que se repita. Y bueno, a todos los que nos habéis acompañado esta noche, pues muchas gracias. Buen viaje a la conciencia y ojalá nos veamos el año que viene. Gracias, Claudio.